Quédense así sentaditos y busquen su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Y el versículo, aguántenlo ahí que yo se lo doy más tarde. Reyes, Primera Reyes, capítulo 18. Hay muchas cosas que acontecen desde el primer momento que el ministro comienza a introducir la palabra de Dios al pueblo. Desde que se comienza a hablar aquí, que la palabra comienza a fluir dentro del pueblo, suceden cosas que nosotros ignoramos. Pasan cosas en la mente de los que están sentados ahí, que el que está aquí la ignora. Bendito sea el Señor. Hay cambio en la mente. En el instante que comienza la palabra a fluir desde el altar hacia el pueblo, recibimos claridad mental. Recibimos respuestas a muchas preguntas que ustedes vienen de la casa con ella y quisieran irse a su casa con la respuesta. Y del instante que comienza la palabra a fluir, comienza esto a trabajar en la mente del que está sentado. Bendito sea el Señor. Preguntas que nos ponen a nosotros a pensar. Preguntas que quisiéramos escuchar, oír la respuesta. Como por ejemplo, la pregunta, el silencio de Dios a nuestras oraciones. Es una respuesta que estremece al cristiano. Que tanto tiempo orando y orando y orando, y usted no recibe respuesta a sus oraciones. Que cree que el cielo se le cerró, que Dios se mudó, que usted se fue del camino. Y usted quiere una respuesta a eso, a sus oraciones, a lo tanto tiempo que usted tiene orando, meses, años orando y Dios no le responde. ¿Qué está pasando? Que Dios le responde a Juan, a Pedro, a Marta, a María y a Carlos, a Simón, no le responde. Dios tiene favoritismo con Juan y Pedro y a Carlos lo ignora. ¿Por qué no le responde a Carlos? Es un Dios que tiene favoritismo con uno y con otro no. No, Dios no tiene favoritismo con nadie. Lo que pasa es que hay un problema. Que hay un problema en tu vida por el cual Dios no te responde. Y hay una garantía, déjenme decirle esto. Dios le dijo a Jeremías, clámame y yo te responderé. Hay una garantía que Dios responde. Y si Dios no te responde a ti, es porque tú estás violando la garantía. Hay una barrera. Hay un obstáculo que Dios le responde a Pedro, porque Pedro está cumpliendo lo que Dios ha establecido. Y no le responde a Juan, porque Juan está violando lo que Dios ha establecido. Hay una barrera. Y tú tienes que darte cuenta cuál es esa barrera. Quizá el texto bíblico que yo te voy a dar ahora te va a decir cuál es la barrera. Versículo 30. Primera de Reyes 18, versículo 30.
Quizá te dice eso algo. Quizá te da la razón. ¿Por qué tus respuestas no llegan? Dice la Biblia: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El altar de Dios arruinado. Escuche bien lo que dice aquí. Este no es el altar de los Baales. Elías dice: el altar de Dios está en ruina. Arregla tu altar. Todos sabemos lo que sucedió en el monte Carmelo entre el profeta Elías y los Baales. Todos sabemos. Y sabemos en qué terminó aquello. Pero nosotros no nos hemos detenido a analizar sobre qué base se situó el profeta Elías para reclamarle a Dios algo tan grande como lo que Elías estaba pidiéndole a Dios. Mire, Elías tenía un montón de leña. Y encima de la leña tenía un buey cortado en pedazos. Buscó 12 piedras y la puso ahí y ordenó que se lanzaran 12 cántaros de agua sobre la leña y sobre la carne. Y cada cántaro de agua contenía 40 litros. Estamos hablando de 480 litros de agua que Elías está pidiendo que se lance sobre la leña y sobre la carne, para que Dios complaciera a Elías y que cuando Elías pidiera fuego, Dios le mandara fuego y lamiera todo lo que estaba ahí. Lo que Elías estaba pidiendo no era nada fácil. Era que Dios desapareciera todo lo que había ahí. Que Dios lo desapareciera. Eso era lo que pedía el profeta. No era nada fácil. Entonces, ¿sobre qué base se planta el profeta Elías para Elías estar seguro de que Dios le va a responder a su súplica? ¿Sobre qué base? Usted como cristiano tiene que tener una base. Cuando usted se arrodilla a orarle al Señor, que usted esté seguro que no hay barrera, que no hay impedimento, que su oración va a llegar y que Dios le va a responder. ¿Cuántos años tú tienes orándole a Dios por cosas sencillas? Y Dios no te responde. Dios te escucha, porque Dios no es sordo. Dios te escucha, pero hay una diferencia en escuchar y en responder. Y tú tienes que estar seguro que cuando tú clamas a Dios, tú estás clamándole a Dios desde un lugar apropiado, y que Dios te va a escuchar y que Dios te va a responder. Y Elías se fundamenta sobre una base sólida. Bendito sea el Señor. Y lo primero que hace Elías es llamar al pueblo. Llamar al pueblo. Para que el pueblo se acerque al altar que Elías va a reconstruir. Un altar que era de Dios y que ahora está arruinado.
Y Elías quiere que el pueblo esté allí mirando cómo se saca un altar de la ruina. Porque el profeta estaba seguro, alabado sea el nombre de Dios, que cuando el altar de Dios saliera de la ruina, el poder de Dios iba a descender, la gloria de Dios se iba a manifestar y lo que iba a pasar en aquel lugar iba a ser grande. Por eso Elías le dice: yo quiero que ustedes se acerquen para que ustedes vean cómo Dios se mueve en un altar que está fuera de la ruina. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Elías quería que ese pueblo, oiga, el pueblo estaba vacilando. Por eso Elías convoca este asunto, porque el pueblo estaba vacilando. La nación de Israel estaba vacilando. No sabían si creerle a los Baales o creerle a Jehová. Y Elías le dice: va a llegar, llegó el tiempo, la hora de que vamos a ver quién es el verdadero Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Este pueblo que a sus antepasados Dios le había abierto el mar rojo, que a su antepasado Dios lo había sostenido por 40 años en el desierto dándole maná. Por 40 años Dios no permitió que las ropas que tenían en el desierto se le pusiera vieja. Por 40 años no permitió que la chancleta se le gastaran. Y este pueblo, aún conociendo lo que Dios había hecho, estaba vacilando si seguimos a Dios o no lo seguimos. Y Elías quiere que el pueblo esté ahí para que vea cómo Dios se mueve en un altar que está fuera de las ruinas. No es lo mismo que a usted le cuenten. No es lo mismo. No es lo mismo que le digan: allí en la iglesia, Dios sea la gloria, pasó algo grande. Se lo están diciendo. No es lo mismo que usted diga: no, yo estuve presente, yo estuve allí. Por eso Elías quería que el pueblo estuviera allí, para que el pueblo viera, para que nadie le contara lo que Dios iba a hacer con el holocausto, con la leña, con la piedra, con el agua. Y cuando Elías pidió fuego, Dios le envió fuego y lo envió todo. Aleluya. Hermano, el altar. Yo quiero que usted entienda algo. Para que no se pierda en el mensaje. El altar que yo le estoy hablando ahora, literal, se va a transformar más adelante en un altar simbólico. Estamos presentando un altar literal. Elías está presentando un altar literal. Holocausto, leña, piedra, agua, invitando a Dios para que Dios haga el trabajo en el altar. El altar es el lugar de los compromisos serios. Alabado sea Dios. En el altar nosotros nos quebrantamos más fácilmente. En el altar nosotros gemimos. En el altar nosotros lloramos. Aleluya. Es en el altar donde comienza a prenderse el fuego del Espíritu de Dios. Es en el altar donde el mudo comienza a aflojar la lengua, porque la unción de la presencia de Dios lo hace hablar. Es en el altar donde el sordo comienza a escuchar. Es en el altar donde el paralítico deja la silla de ruedas.
Es en el altar donde el cojo deja la muleta. Es en el altar, bendito sea Dios, donde el cáncer se consume. Es en el altar donde los tumores desaparecen. Es en el altar donde el SIDA se va. Oh, porque el fuego de la gloria de Dios lo quema. Oh, gloria a su nombre. Bendita sea la gloria de Dios. Santo sea su nombre. Oh, gloria a Dios. El altar, la gloria de Dios descendía al altar. Y cuando descendía esa gloria que se metía en el altar, los ministros decían: aquí no se puede hacer nada, aquí no se puede ministrar, porque la gloria de Dios lo arropaba todo. Oh, gloria a Dios, porque el altar es sagrado. Oh, gloria a su nombre. En el altar se manifiesta la gloria de Dios. Ahora, esto no quiere decir que Dios no está ahí donde están ustedes. No quiere decir eso. No quiere decir que Dios no esté en las sillas o en el lugar donde están las sillas, y que haya dos lugares diferentes, que Dios está allá o está aquí y que no está acá. No, Dios está allá como está aquí. Pero el altar encierra misterios. El altar encierra misterios. Y hay cosas en Dios que nosotros anhelamos conocer. Hay cosas en Dios que nosotros anhelamos saber, pero que esas cosas están depositadas en el área de los misterios. Por eso Dios le dijo a Jeremías: tú tienes que clamar a mí, tienes que profundizarte en mí, tienes que acercarte, tienes que buscar. Y las cosas grandes y ocultas que tú necesitas saber, yo te la voy a ti a conceder. Pero tú tienes que buscarme, tienes que clamar. Cuando usted se mete en el altar, escalvando, llorando, gimiendo, Dios dice: ahora te voy a quitar el velo para que tú veas las cosas grandes y ocultas que tú estás necesitando. Mire, yo me voy a seguir trasnochando, yo voy a seguir ayunando, pero yo quiero seguir conociendo, oh gloria a Dios, las cosas grandes y ocultas que están en Dios. Yo voy a seguir buscándolas. Bendito sea su nombre, porque Dios tiene cosas grandes y ocultas para su pueblo, que el pueblo tiene que buscarla. Oh, gloria a su nombre. Hay garantías en Dios de que Dios te responde. Aleluya. Y Elías quería que el pueblo estuviera cerca del altar, para que el pueblo fuera testigo de lo que Dios iba a hacer. Que mañana tú puedas hablar con propiedad y decir: yo estuve en un culto pentecostal, y cuando me invitaron al altar, yo pasé al altar. Y cuando pasé al altar, yo sentí que se me derrumbó algo encima. Porque el altar de los pentecostales está lleno de la gloria de Dios. Oh, su nombre sea la gloria. Yo pasé allí y vi algo grande, sentí algo poderoso, porque la gloria de Dios se manifiesta. Y tú tienes que hablar con propiedad. Quizás tú estás diciendo: yo clamo a Dios, yo me acerco a Dios y nada pasa, todo sigue igual, las cosas me van de mal en peor. Pero yo te voy a decir algo: hay un problema en tu vida.
te voy a ser franco, sincero. Hay un problema en tu vida. Comienza a analizar desde dónde tú estás clamándole a Dios. Comienza a analizar cómo está el altar desde donde tú le estás clamando a Dios. Vamos a ir entrando en el mensaje. El rey Acab y su esposa Jezabel dirigían a los Baales en Israel. Elías invita al rey Acab para enfrentarse en el monte Carmelo, para dejar ver allí quién verdaderamente es Dios. Ahora, a mí me parece curioso que Elías le dice al rey Acab: mira, reúneme a todo Israel, a los 450 profetas de Baal y los otros 400 profetas de la reina Sera. Reúneme los 850 y el pueblo. Reúnemelo y nos vemos allá en el monte Carmelo. El monte Carmelo tiene 12 kilómetros de longitud. ¿Dónde se van a ver? Si yo le digo a usted, mira, Angie, nos vamos a juntar en el Bronx. ¿Dónde? ¿Cómo ella me va a encontrar? ¿Cómo yo la voy a encontrar? Si yo no le digo el lugar donde la voy a esperar o dónde me va a esperar, ¿dónde? Elías le dice: mira, acá nos vemos en el monte Carmelo. Y acá sale con todo su demonio y llega al monte Carmelo y va al lugar donde Elías lo está esperando. ¿No le parece curioso? Ahora, leímos que Elías dice que ahí había un altar de Dios. Cuando entró la nación de Israel a Canaán, copiaron costumbres que Dios no le agradó. Entre ellas era adorarlo en los lugares altos. Llegó la nación y en algunos lugares altos la nación adoró a Dios. Después vino el rey Asa y Joás, me parece, y destruyeron todo eso y se prohibió la adoración en lugares altos. Pero la nación de Israel llegó a adorar en ocasiones a Dios en lugares altos. Y aquí lo demuestra Elías. Dice: este altar era de Jehová. En el lugar alto allí había un altar de Jehová. Allí Dios se había movido antes. Ahora Dios no se mueve en ese lugar porque vino la reina Jezabel y cogió el altar de Dios y lo metió en la ruina. Por eso cuando Elías le dice acá, nos vemos en el monte Carmelo, ya acá sabía a dónde Elías lo estaba citando, porque antes Dios se había movido en ese lugar. Y ahora Dios no se mueve allí, porque el altar está arruinado. Y en un altar en ruina Dios no se mueve. Tú puedes ser lo que tú seas, y si tu altar entró en ruina, Dios jamás se va a mover en tu vida. Tú tienes que sacar tu altar de la ruina para que Dios comience a moverse de nuevo. ¿Sabe usted cuántos miles de cristianos en todo el mundo antes
en los cuales Dios se movía dentro de su vida. Cristianos llenos de la unción de Dios. Cristianos que hablaban en lengua, cristianos que se movían en la banca, cristianos que venía el Espíritu Santo y lo cogía como un trompo. Hoy están en la banca que parecen cadáveres, porque se ha ido la gloria de Dios, porque ha venido el espíritu de la reina Jezabel y ha metido tu altar en la ruina. Y Dios te dice en este día que tú tienes que sacar el altar de la ruina para que vuelva Dios a moverse dentro de tu vida. Alabado sea la gloria de Dios. Están congelados. El espíritu de Jezabel lo ha metido en ruina. Antes danzaban, tenían autoridad, hablaban en lengua, se gozaban. Hoy parecen difuntos. Porque tu altar está en ruina. Antes te encontraba con ellos en las calles y venían para encima de ti a abrazarte. Te proyectaban amor, gozo, contentamiento, porque tenían vida. Ahora usted lo ve en la calle y lo ve como la gallina mirando para abajo, porque a alguien se le murió. Se dejaron meter, aleluya, el espíritu de Jezabel en su vida y su altar ha caído en ruina. Y en vez de estar mirando para arriba, están mirando para abajo, porque están, aleluya, en duelo, porque dejaron ir a Dios. Gracias, Debbie, por el power que está. Aleluya. Mirando cabizbajo. Cabizbajo. Pero todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo para que te sacuda. Está a tiempo para que te sacuda y vuelva a encenderte. Comienza a sacar esos tizones viejos llenos de ceniza y comienza a meterle cuava. Métele cuava al fogón, bendita sea la gloria de Dios, para que arda, para que te prenda en el poder de Dios, en el Espíritu del Altísimo. Métele cuava, métele cuava, aleluya, métele cuava, métele cuava. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. La cuava no crea ceniza. La cuava no crea ceniza. ¿Sabe por qué? Por la abundancia de resina que tiene. Y como tiene tanta resina, tiene que estar prendida. Tiene que estar siempre encendida. Por eso, conviértete en cuava en este día, para que la gloria de Dios te llene. Bendito sea el Señor. Y no te avergüences. No te avergüences de que Él está al lado tuyo. Si tú sientes ganas de alabar a Dios, alábalo. No te importa quién esté al lado. Si tú sientes deseo de glorificarte, glorifica. Si quieres danzar, danza. Si quieres glorificarte, si quieres brincar, aquí está Dios. Aleluya. Para llenar tu vida en este día. Oh, pueblo de Jehová, adora la gloria de Dios. Deja
Déjate dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. No importa quién esté a tu lado. Hay gente que se avergüenzan, que el Espíritu Santo lo toca y miran al lado y dicen: no, está el hermano ahí, lo voy a aguantar. Flójalo, floja el Espíritu Santo. Aleluya, que te siga guiando. Gloria. Santo su nombre, sea gloria. No te pierdas esa bendición. Aprovecha la visitación del Dios de Israel. Aprovecha la visitación de la tercera persona de la Trinidad que está sobre ti. Aleluya, dándote poder, dándote unción, dándote de su presencia. Bendito sea Jesús. A su nombre sea la gloria. El rey David, escuche esto. El rey David, rey de Israel, traía el arca de regreso a la nación, a la ciudad de Jerusalén, y venía en el grupo. Y este rey venía vestido de rey. Aleluya, con su cetro en la mano, con su corona, con su vestido real, y no le importó que lo vieran, y comenzó a danzar en plena calle. No le importaba lo que dijeran, Dios estaba ahí. Alaba la gloria de Dios. Oiga bien, no era usual de aquella costumbre oriental ver un hombre danzando en la calle de Jerusalén. No era usual. Esto lo usaban las mujeres cuando habían días especiales, fiestas especiales, cumpleaños especiales, cuando el ejército venía de la victoria, que venían entrando a la ciudad con la bandera blanca, indicando que habían vencido. Las mujeres salían a la calle y comenzaban a danzar, pero a David no le importó que era un hombre. A mí no me importa lo que digan, dijo David. Yo siento la gloria de Dios y yo voy a danzar, aunque no le guste al diablo. Yo voy a danzar si siento la gloria de Dios. Nadie conocía a David. Dios sacó a David del anonimato y le dio corona y vestido real. Oh, gloria a su nombre. Nadie lo conocía. Si Dios no se fija en David, David iba a pasar su niñez detrás de las ovejas, su juventud detrás de las ovejas, su vejez viendo parir las ovejas. Pero Dios se fijó, aleluya, y dijo: a ti te quiero para que tú dances, aleluya, en mi presencia. A ti te quiero para que me dé la gloria. Alaba la gloria de Jesús. Y David comenzó en la plena. Oiga bien, hermano. Un rey vestido, dice la Biblia, de lino fino. En plena calle de Jerusalén. Y la mujer lo vio. Y la mujer dijo: ay, qué loco tengo yo, qué marido tan loco, cómo yo soporto a este hombre, lo que está haciendo no es lógico, se van a reír de mí. Y David le dijo: mira, no me importa lo que tú digas, aleluya, Dios me cogió y delante de Jehová yo danzo.
Dios sacó a David del anonimato. Te sacó a ti de donde nadie te conocía. A ti nada más te conocían en el infierno. Y del infierno Jesucristo dijo: este es mío, déjamelo. Y te sacó del infierno para que no te conozcan allá. Y te trajo a la gloria de Dios para que te conozcan aquí ahora. Ahora preguntan por ti en el bloque. Dicen así: yo lo conozco. Él es evangélica. Preguntan por ti en el Biden. Oh sí, el evangélico vive en el 5º piso. Ya te conocen. Antes no te conocían. Ahora Dios te puso a ti para que te conozcan. Y eso fue lo que dijo David: a mí no me importa, mujer, lo que tú digas de mí. Dios me cogió, me sacó detrás de esa peste de las ovejas. Ahora yo danzo delante de la presencia de Dios. Y si tengo que ser burlado, que lo sea. Pero sigo siendo, aleluya, el rey, porque Dios me cogió. Bendito sea el Señor. Qué ridículo, le dijo. Qué ridículo ha quedado el rey de Israel. Delante del pueblo. Ha quedado deshonrado. Este hombre se sintió que la gloria de Dios estaba posando sobre él. Porque sabía de dónde Dios lo había escogido. Y comenzó a sentir David lo mismo que tú estás sintiendo aquí hoy. Esa presencia. Y no aguantó. Tuvo que explotar, rompiendo los protocolos y rompiendo toda la costumbre y lo que dijera la nación de Israel. Bendito sea el Señor. Si tu mujer nunca te ha visto danzando, no le demente eso. Si el Espíritu te toca, si tienes que llevártela envuelta, llévatela. Oh, gloria a Dios. Así es, Jennifer, que un día de estos sale el hermano Jonás por ahí y te lleva envuelta entre los pies. Aleluya. Ahora, Elías entendió que no podía pedirle nada a Dios desde el centro de un altar que estaba arruinado. ¿Comprendió el profeta Elías esto? Mira, tú te vas a desgastar ayunando. Te va a consumir vigilando. Te van a salir ojeras sin dormir, buscando que Dios te responda a ti, a tus oraciones. Pero hasta que tú no saques tu altar de la ruina, te va a consumir y vas a seguir perdiendo tu tiempo. Oh, gloria a Dios. Tienes que sacar primero tu altar de la ruina. Y luego que saques tu altar de la ruina, párate en el centro del altar y dile: Jehová, ahora estoy limpio. Ahora tú me puedes responder, papá. La piña se te va a seguir poniendo agria. Y la noche se te va a poner más oscura. Y las cosas más difíciles. Y ese mal rojo que está ahí delante, que te mantiene a ti paralizado, que no te deja cruzar. Cuando tú saques tu altar de la ruina, ese mal rojo se va a abrir. Se va a abrir. Y esos gigantes que han estado ahí aguantando van a tener que correr
Aleluya, porque tú estás clamándole a Dios del centro de un altar que está fuera de la ruina. Entonces clámale a Dios y Dios te va a responder. Elías no llamó a Dios para que Dios le consumiera el holocausto hasta que Elías no arregló el altar. Lo preparó. Cuando lo tenía arreglado, entonces clamó a Dios. Y yo me parece que cuando Elías clamó, Dios miró. Le dijo: Elías, ¿no hay ruina en tu altar? Elías le dijo: Señor, saqué el altar de la ruina. Ahora viene la palabra de Dios. ¿Qué quiere que te haga, Elías? Elías le dijo: mándame fuego del cielo. Y inmediatamente el fuego bajó, porque el altar estaba fuera de la ruina. Pero cuando tú saques tu altar de la ruina, no creas que todo va a ser color de rosa. El diablo se va a levantar. El diablo se va a levantar en guerra contra ti. Porque mientras tú tenías tu altar arruinado, tú no eras una amenaza para el diablo. Mientras tu altar estaba en ruina, tú no significabas ningún peligro para Satanás. Porque él te tenía roncando y anestesiado. Aleluya. Porque Satanás no se preocupa por los anémicos espirituales. ¿Qué hacemos con este flaco espiritual que está aquí? El diablo dice: ese no me interesa. Ese ni ayuna, ese ni ora, ese ni lee la Biblia. A ese le importa que los cultos sean calientes como que sean fríos. Ese tipo no significa nada para mí. Ahora, a la que yo le tengo miedo es a esa gordita, aleluya, que está inflada de la unción de Dios. Esa es la que se levanta de madrugada, la que no come ayunando, leyendo la Biblia, que sigue creciendo, que la gloria de Dios está sobre ella. Atrás de esa es que yo quiero ir. Atrás de esa. Entonces atrás de esa es que le cae el infierno. Bendito sea Dios. Porque esa sí es un peligro. Es un peligro. Las que están embarazadas de la unción, que están que revientan así, de la unción de Dios, eso es un peligro para el diablo. Ese es un peligro. Aleluya. Esa le hace estremecer los quiciales del infierno. Cuando se va de rodillas, oh gloria a Dios, cuando clama, cuando abre la boca, el diablo tiene que huirse, tiene que irse, porque está creciendo dentro de ella la gloria de Jehová. La unción de Dios la tiene embarazada. Alaba la gloria de Jehová. Bendito sea Dios. Despiértate. No te dejes anestesiar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay cristianos que el diablo lo ve y lo que hace es que lo ve. No le da importancia. Le resta importancia.
Porque lo tiene anestesiado. Lo tiene roncando. Le da lo mismo lo que suceda como lo que no suceda. Pero cuando tú vuelves y tú retomas la armadura de Dios, que tú comienzas a activar la gloria de Dios en tu vida, que tú comienzas a sacar, aleluya, esos tizones viejos de ese altar, y comienzas a preparar tu altar, a arreglar tu altar, a perfumarlo, aleluya, a dedicarle un altar limpio a Jehová. Cuando tú entres en esa dimensión que el diablo ve, bendita sea la gloria de Dios, que tú te estás acercando a Jehová. Él dice: yo tengo que impedir esto, aleluya, y trata de hacerte la vida de cuadrito. Los mismos vecinos tuyos, los amigos, tus propios hermanos de mucho tiempo te dan la puñalada por detrás, porque eso es obra del diablo, aleluya, ponerte a ti en contra de que la unción de Dios te llene. Bendito sea el Señor. Y cuando tú tomes esa armadura, la armadura de Dios, tú te paras y tú le dices: mira, diablo, ábreme esa puerta y sácame esos principados que tú tienes ahí. Y esa potestad, sácalo y échalo para acá, que te lo voy a desbaratar, te lo voy a romper en pedazos, porque la gloria de Dios está sobre mí. Y cuando ese poder está sobre mí, tú dices como dijo David: yo vengo, aleluya, a romperte la cabeza, diablo, vengo a cortártela, y el pueblo sabrá que hay Dios en Israel. Satanás se sorprende cuando te ve a ti ese cambio. Bueno, al hombre se le fue la anestesia que le puse. El hombre despertó, porque vuelve el poder de Dios sobre ti. Te van a llegar misiles del mismo infierno. Prepárate para eso. Y si esos bombazos que te va a mandar Satanás te cogen a ti con el altar medio arruinado, vaya a parar a Egipto. Vaya a parar a Egipto. Alabado sea el nombre de Dios. Páratele firme al diablo y dile: mira, Satanás, hasta hoy tú estuviste jugando con mi salvación. Hoy yo me levanto en victoria. Hoy yo me levanto, aleluya, sobre un altar que está fuera de la ruina. Y el diablo te va a ti a tener que correr. Bendito sea Dios. Si tú quieres fuego de Dios, tienes que sacar tu altar de la ruina. Si tú quieres poder de Dios, tienes que sacar tu altar de la ruina. Si quieres fuego espiritual, tienes que sacar tu altar de la ruina. Si quieres una vida victoriosa, tienes que sacar tu altar de la ruina. Si tú quieres tener unción, tienes que sacar tu altar de la ruina. Si tú quieres que el diablo te respete, tienes que sacar tu altar de la ruina. Y cuando tú llegues, sea donde sea, y tú pises firme con esa unción sobre ti, donde quiera que el diablo esté con el camuflaje, va a tener que salir. Va a tener que salir. Jesús llegó a Capernaum, a una sinagoga, y Jesús comenzó a enseñar Jesús en la sinagoga. Y en medio de la multitud que estaba sentado en la sinagoga, cuando Jesús comenzó a enseñar, hubo un señor que lanzó un grito diciéndole: Jesús Nazareno, ¿qué tú tienes contra nosotros? ¿A qué ha venido? ¿A destruirnos?
yo sé quién tú eres. Tú eres el santo de Dios. Escuche, escuche. Jesús le dice, cállate y sal de él. La Biblia dice que el hombre, siendo sacudido con violencia, echó gritos y el demonio se fue. La gente que están ahí dicen, ¿pero qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es que trae este hombre que le habla a los espíritus inmundos y le obedecen? Eso no es lo grande. Lo grande es que no sabemos qué tiempo tenía ese señor sentado en esos asientos, escuchando cada vez que había enseñanza, escuchando la administración de la palabra, y el diablo viviendo dentro de él en la misma iglesia. ¿Saben por qué ese demonio estaba ahí agachado? Porque entre todo eso no había uno que tuviera la unción de Dios. Cuando llegó Jesús con la unción de Dios, que comenzó y abrió esa boca, el diablo dijo, yo tengo que irme de aquí. Y se manifestó, porque el poder de Dios entró con violencia. Bendito sea el Señor. Cuando un hombre de Dios llega con la unción donde quiera que llegue, el diablo puede tener años escondido en alguien, y desde que ese hermano abre la boca, el diablo se descubre. Porque tiene que respetarte por la unción que hay en ti. ¿Quién era? El apóstol Pedro. Pedro era un cristiano como nosotros. Cuando Pedro iba por las calles, o que iba por las veredas, o que iba por los campos, que se corría la voz que venía el apóstol Pedro, la gente buscaba a los enfermos, los colocaba en camillas a la orilla de la calle o de los caminos, para que la sombra, únicamente la sombra de Pedro, cayera sobre los enfermos y la sombra sanara a los enfermos. Pero ¿qué pasaba? ¿Quién era Pedro? Aleluya, ¿qué había en este hombre? ¿Qué cosa rara había en Pedro? Aleluya, Pedro antes había dicho, yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre, jurando con juramento. Ahora Pedro, la sombra de Pedro sana a los enfermos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué cambio ha visto en Pedro? Lo que ha pasado en Pedro es que ahora Pedro, que metió su altar en la ruina cuando dijo que no conocía a Cristo, ahora sacó el altar de la ruina y le está sirviendo a Dios desde el medio de un altar que está limpio, perfumado, preparado. Bendita sea la gloria de Dios. Y escuche ahora lo que dice este Pedro, que negó a Jesús entrando su altar en la ruina. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Escuche lo que dice este apóstol ahora, con una vida profunda en Cristo. Oiga lo que dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que le está diciendo, ustedes son casa, aleluya, son descendencia, son familia, son hijos, son simiente del Dios viviente. Oiga, le da estos 4 puntos: soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Pedro está reconociendo su identidad. Reconociendo su identidad.
reconociendo su ID. El ID de Pedro tenía 4 puntos. Oiga, el ID de Pedro como cristiano tenía 4 puntos. El primer punto era: soy linaje escogido. Segundo, soy un real sacerdocio. Tercero, soy una nación santa. Y el cuarto punto es: yo soy adquirido por Dios de un pueblo diferente. 4 puntos en el ID del cristiano. Si tú no tienes estos 4 puntos en tu ID como cristiano, tu altar está entrando en ruina. Tú tienes que saber que tú eres una nación santa, que tú eres un pueblo adquirido por Dios, que tú eres un real sacerdocio, aleluya, que tú eres linaje escogido. Tienes que tener esos 4 puntos en tu ID de creyente, porque estos 4 puntos a ti te llevan a tener tu altar fuera de la ruina. Y tu vida cristiana será de victoria. Y el infierno entero te va a respetar. Y el diablo hará todo lo posible por no encontrarse contigo. El diablo hará todo lo posible para no encontrarse contigo, porque sabe que va a salir derrotado. Derrotado. Saca tu altar de la ruina y tú serás un Elías. Tú serás un Pedro, que Dios no va a vacilar en responderte. Dios no se sabe qué fracción de segundo de tiempo tomó Dios cuando Elías le dijo: ya mi altar está fuera de la ruina, ahora envíame fuego. No se sabe qué fracción de segundo, pero inmediatamente Dios no claudicó, le respondió a Elías y le envió fuego y se consumió el holocausto. Y ruina significa descuido y abandono. No descuide tu altar. No abandone tu altar. Dios te bendiga. Ponte en pie.